Buenas tardes, Alicia. Gracias. Gracias por la presentación. Gracias también a todas y a todos por estar aquí presente. Ahora lo que os voy a comentar es esta nueva ley de protección del colectivo LGTBI, que estamos hablando de nueva ley, pero si realmente nos vamos a ese proyecto, a esa proposición de ley, que como su nombre indica extensamente es contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, ese LGTBI, está datando desde el 12 de mayo de 2017, lo que significa que es nueva porque a día de hoy se sigue trabajando en ella, pero como veis, desde 2017 se ha ido trabajando hasta el día de hoy. Esta ley se entiende que el objetivo que tiene es pues, desarrollar y garantizar derechos de todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales, LGTBI, de nuevo las siglas, para quien creo que todo el mundo las conoce, pero para quien esté un poquillo que no sepa qué significan, y erradicar las situaciones de discriminación para asegurar que en el Estado español se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad. ¿Qué significa esto? Pues que es una ley que no solamente se aplica evidentemente al ámbito laboral. Y como veis, esta proposición de ley cuenta con 19 capítulos que, como veis, si vais leyendo, no los voy a leer todos porque son muchísimos, pero recoge desde organización administrativa, violencia intragénero, medidas en el ámbito educativo, medidas en el deporte, y tenemos aquí, no sé si muevo el cursor si lo veis, pero bueno, igualmente en el capítulo 8, las medidas en el ámbito laboral. Sí lo vemos, sí. Genial. Por tanto, ¿qué implica esta proposición de ley para las empresas? Pues en este capítulo 8, las medidas del ámbito laboral, se encuentran solamente dos artículos, el artículo 48 y el artículo 49. El artículo 48 nos hace referencia a la integración del derecho a la igualdad de trato y de oportunidades de las personas del colectivo LGTBI, y el artículo 49 nos hace referencia al fomento del empleo para las personas transexuales y transgénero. Como son artículos cortitos y son bastante interesantes, os los resumo rápidamente. El artículo 48 nos dice que las administraciones públicas del Estado y las comunidades autónomas, en el marco, evidentemente, de sus respectivas competencias, deberán tener en cuenta en sus políticas de empleo el derecho de las personas a no ser discriminadas por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales, importante características sexuales porque incluimos a las personas intersexuales, y la igualdad de trato de oportunidades de las personas LGTBI también deberán ser respetadas igualmente por el sector privado. Para ello, y entre otros elementos que resumo aquí, lo que se va a buscar es la promoción y la defensa de la igualdad de trato en el acceso al empleo o una vez empleadas estas personas, la formación para el respeto a los derechos de igualdad y de no discriminación, la prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales, la implantación progresiva de indicadores de igualdad que tengan en cuenta la realidad de las personas LGTBI. También se va a impulsar nuevas formas de organización y gestión del tiempo de trabajo en las empresas para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, incluyendo cláusulas que contemplen la heterogeneidad del hecho familiar, y también la adopción de códigos éticos y de conductas que contemplen medidas de protección frente a la discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales y estado serológico, se añade. Además de esto, este mismo artículo 48 nos dice que se plantea la creación de un distintivo para reconocer a todas estas empresas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y de no discriminación, así como incorporar en las convocatorias de ayudas y subvenciones relativas al empleo criterios de igualdad de oportunidades. Siguiendo con el artículo 49, que recordáis que hablaba de la gestión del trabajo y las personas transexuales o transgénero,
Este artículo 49 lo que nos dice es que las personas transexuales y transgénero serán consideradas en toda la legislación laboral como personas en riesgo de exclusión social. Dada la especial vulnerabilidad del colectivo, la Administración Pública del Estado y las comunidades autónomas, nuevamente en el marco de sus respectivas competencias, deberán elaborar un plan integral de integración e inserción laboral de las personas transexuales y transgénero, que tendrán por objetivos los siguientes: desarrollar estrategias y campañas de concienciación en el ámbito laboral, implementar medidas e incentivos para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción laboral de las personas transexuales y transgénero, y monitorizar la evolución de la situación laboral de las personas transexuales y transgénero en su territorio de competencia y renovar periódicamente este plan integral para mejorar su efectividad. Como punto 2 también se habla de la incorporación de bonificaciones fiscales, ayudas y subvenciones en todos los contratos laborales que incluyan o puedan incluir algún tipo de criterio para la igualdad de oportunidades. Entre estas bonificaciones pues, se incluirían medidas directas como la reducción de la cuota del IRPF o indirectas como la reducción de las retenciones por IRPF en los primeros 5 años de contrato, entre otro tipo de medidas. ¿Cómo podemos entonces prepararnos para esta ley? Porque podéis decirme, bueno, esto sigue siendo un anteproyecto, es un anteproyecto que se presentó en 2017, a día de hoy sigue siendo un anteproyecto, pues quizá no tengo por qué prepararme hasta que no sea una ley como tal. Bueno, pues yo os digo que no tenemos que esperar a que la ley entre en vigor para actuar. ¿Por qué? Pues para empezar, porque ya existe un marco normativo, tanto europeo como a nivel internacional, muy extenso en materia de protección y antidiscriminatorio, sobre todo para las personas del colectivo LGTBI y diversidad en general. Pero además, no debemos necesitar de la llegada de una ley para confirmarnos que tenemos una realidad social evidente en la que no podemos centrarnos solamente en una parte de la sociedad y dejar a la otra sin saber cómo poder gestionarla. Por tanto, entiendo que puede ser en principio complicado saber cómo vamos a implicar a nuestra empresa en estos nuevos cambios. ¿Qué podemos hacer para empezar? Pues para empezar lo que podemos hacer es reconocer la realidad y las posibles realidades de nuestra organización. Podemos establecer un compromiso con la igualdad que reconozca estas realidades y podemos, sobre todo, garantizar el bienestar de las personas trabajadoras, porque al fin y al cabo estas son el motor de nuestra organización. Para ello, pues, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, implantar un sistema de gestión que gestione tanto la igualdad como la diversidad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir establecer una norma de gestión para eliminar o minimizar estas desigualdades existentes o potenciales en la organización. Además, nos va a ayudar a implementar, mantener y mejorar de forma continua la gestión de esta igualdad y de la diversidad. Y además pues, nos va a asegurar la conformidad de nuestro sistema con la propia política de igualdad que hayamos establecido en la organización. Y para ello, pues no podría terminar sin hablar del sistema SGI de 20, que ya ha comentado mi compañera Alicia, hemos comentado en general un poquito. Este sistema es un sistema de gestión de la diversidad que está creado sobre la base normativa internacional y europea vigente relativa a la no discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género. Es un sistema con el que he colaborado muy estrechamente. Y si os interesa conocerlo un poquito más, pues os animo a asistir al congreso que se celebra los días 3 y 4 de marzo, seguramente ya lo sabéis, en el que hablaremos un poquito más en profundidad de este sistema. Y sin más, os doy las gracias por vuestra atención y le devuelvo el mando a mi compañera Alicia.